Bueno, estamos de regreso y te había preanunciado al irnos al corte que íbamos a hacer un poquito de memoria. Siempre se plantea, y por ahí es un lugar común, pero no por eso menos cierto, decir que hay que mirar al pasado, no para vivir en el pasado, sino para evitar cometer los mismos errores. Porque cuando tenemos memoria frágil, corremos el riesgo de repetirnos, ¿no? Y si hay un consenso, o debiera haberlo, en un país tan agrietado, es en el nunca más, claramente, ¿no? Después vendrán las diferencias, las recetas, los modelos, las miradas, y será parte de la democracia resolver esas diferencias, pero siempre en democracia. Y es eso, te diría yo, lo que justifica que estemos recibiendo a un referente que es Gerardo Luna, que él, tiene una historia, una intensa historia de vida. Él es cordobés, está recién llegado a San Juan, ha venido a presentar su libro en la Feria de la Cultura Popular y el libro de Rawson, y se remonta a esa historia a los años de militancia en la denominada Revolución Argentina, en la dictadura de Onganía, y el Cordobazo del año 69, y lo que vino después también. Bienvenido, Gerardo. Muchísimo gusto, contento de estar acá, de visitarlos. Y sí, lo hacemos con mucha alegría, gente amiga, conocida e inquieta por esto que acabas de decir. Creo que el momento también amerita. Pareciera que los argentinos en general nos va a costar siempre mucho salir de los pozos en que caemos. Entonces, de paso, amante del tema de la cultura, como es esta Feria del Libro, venimos de la Feria del Libro en Córdoba también, y es una de las cosas que nos atrae, y cómo íbamos a decirle que no a los amigos de San Juan. Gerardo, contame, o contanos, mejor dicho, un poquito tu historia, ¿no? Cuando uno lee respecto de tu historia, lo primero que emerge es tu carácter sindical, militante, tu participación en aquel Cordobazo que fue un hito en el año 69, ¿no? Sí, digamos, como la culminación de un proceso y un volver a empezar, que en definitiva, si arrancamos desde allí, tendríamos que decir que joven obrero industrial, egresado de la Escuela Técnica de Industrias Kaiser Argentina. La ICA. De la ICA. Por aquellas cosas, yo siempre digo, las circunstancias son a veces las que te impulsan a hacer determinadas cosas, a buscar determinados caminos, de un hogar humilde, trabajador de Cruz del Eje. Yo soy muy de Cruz del Eje, muy de cordobés, pero de Cruz del Eje, de alma ferroviaria. O sea, allí estaba radicado uno de los principales talleres y conglomerados ferroviarios que había en el país. Entonces, durante más de 100 años, su vida, su economía, su actividad social, Cruz del Eje la vivió al calor de los rieles. Y obviamente padres ferroviarios, hermanos ferroviarios, tíos, primos, etc. Con tal mala suerte que llegado el momento de mi adolescencia, de empezar a buscar un camino de aquella cultura de esos tiempos en que te preparaban para trabajar, para estudiar o no eras nada, y trabajar como una obligación, especialmente en los hogares humildes. Claro. Y aquí que yo me encuentro con un primer escollo, que son estos movimientos que a veces suceden en la superficie, la llegada del señor Frondizi al gobierno, su plan Larkin con los ferrocarriles, concretamente, que daban pérdida, que había que anularlos, venderlos, mucho déficit, etcétera. Cualquiera que piense que estoy hablando de hoy, no, estoy hablando de los años 60. Entonces,
Y por ende, a la escuelita que yo asistía, que eran aquellas escuelitas fábricas, las escuelitas obreras creadas durante el gobierno anterior del peronismo, dejaron de abastecer a la industria ferrocarrilera de mano de obra, que era lo que nos llevaba casi en forma obligada. Yo lo sé contar diciendo, en Cruz del Eje no se discutía en los hogares humildes dónde tenías que ir a estudiar, porque ingresar a esa escuela te daba el pase directo a ser un obrero ferroviario. Claro. Entonces, eso de alguna manera se corta, no ingresan más esos aprendices al ferrocarril. En el marco de estallidos de lucha de los obreros ferroviarios o del conjunto de los gremios ferroviarios, para ese tiempo yo tenía la mitad de mi familia allí, mi hermano mayor con el cual compartíamos muchas de las cosas de la vida, estaba dentro de ese contingente de jóvenes obreros ferroviarios que tomaron los talleres, que peleaban por esa reivindicación de defender la industria del ferrocarril y los talleres ferroviarios. Hablo de un Cruz del Eje de 30.000 habitantes y 3.000 obreros y empleados ferroviarios. Claro, una alta incidencia, sí. Una alta incidencia en la población. Y no había una casa donde no hubiese uno o dos ferroviarios. Entonces, ¿me querés decir que las protestas surgen más por una cuestión de necesidad que por política? No, en el medio está que yo decido emigrar a Córdoba. Para terminar mi ciclo técnico. Me inscribo en aquel momento en un anexo de la Tecnológica de Córdoba y allí un día veo en el periódico local, el gran periódico cordobés, La Voz del Interior, cómo convocaba a la Fundación Kaiser a su instituto que se creaba, y bueno, me animé y aquellos avatares de la vida me hicieron quedar entre los 250 que ingresamos. Seleccionados, sí. Esa es una primera etapa que me vincula ya directamente a las grandes empresas, a la vida industrial, que la palpábamos, la veíamos, porque el instituto estaba dentro de lo que era el funcionamiento en general de ese complejo fabril, que había comenzado a trabajar a todo vapor ya en los primeros años 60. Sí. Cumplido el ciclo técnico, a nosotros nos preparaban para ser los directivos de esa empresa. Teníamos una preparación superlativa comparativamente, un instituto modelo. ¿Y qué pasó? Con el título de técnicos mecánicos, herramientistas, matriceros. Sí. ¿Y qué pasó, Gerardo? Y pasó que, cumplida mi obligación militar de aquel tiempo, todavía el servicio militar era una obligación, ahí anduvimos, las ganas de seguir estudiando una carrera universitaria, ya nos habíamos entrelazado con la UTN, y viene el ingreso a la planta de matrices de Kaiser, que son cosas, historias que se conocen poco porque es el traspaso de ese momento se está haciendo hacia Renault. Claro, está bien. Sí. La historia de las automotrices argentinas que tiene una raigambre en Córdoba. Claro, ahora vamos al estallido. A lo más concreto. Vamos al estallido. Bueno, como yo, unos cuantos jóvenes técnicos especializados que pasamos a ingresar a la planta diferenciada ya de matrices de ICA. Y lógicamente estamos hablando ya del año 66. ¿Quién estaba en el año 66 de presidente? El doctor Arturo Humberto Ilia. Un coterráneo nuestro. Claro. Entonces, por eso, porque era el médico de los ferroviarios, un hombre que se lo quería mucho en Cruz del Eje, porque la dictadura esa que llega, que da por tierra con ese gobierno radical que clausura todo, clausura todas las actividades gremiales de la producción, la estudiantil en las universidades y algo más, va poniendo límites a cualquier reclamo.
Y bueno, nosotros estábamos preparados para ser los técnicos de la industria metalmecánica, Sí. y Pero, que no teníamos el sueldo acorde, a pesar de que se decía que éramos los mejores pagos, ya como operarios, sí, con determinadas categorías se habían paralizado los ascensos de categorías, congelado los salarios. Entonces, toda la culpa era de la dictadura por parte del sindicato. No se podía hacer nada porque no había... Si alguien reclamaba, al otro día estaba en la calle. Y las empresas en un momento que lo aprovecharon muchísimo con ritmos de producción, porque seguían trabajando a full. claro. Entonces, entre eso y la universidad va a surgir una banda que empieza a reclamar participación y derechos. También en la universidad se limitan todas las cosas. Y en la tecnología tenía la característica por esos tiempos de que era todavía una universidad obrera que tenías que justificar con un certificado de trabajo para ingresar ahí. Entonces la gran mayoría eran muchachos de las fábricas, de Llame, de FIA, de Kaiser, Metalúrgico, de Louis Fuerza, etc. De ahí a la necesidad de decir, bueno, nos quisieron cambiar los planes de estudio, nos quisieron cambiar el carácter del título, comenzaron también los cursillos de eliminación en la Universidad Tecnológica, y todo eso que iba y venía de la fábrica, y en la fábrica, lo de la fábrica venía a la universidad iba a la fábrica, nos pone en movimiento en la dirección de ser los justicieros de aquel momento, que empezábamos a pelear contra esa dictadura que se había. Y ante la imposibilidad de encontrar todas las puertas de reclamo cerradas, y no solamente eso, sino que la respuesta empezó a ser represión, nos expulsaron de la universidad, no solamente a mí, fueron miles. Pero tuvimos tiempo de armar agrupaciones estudiantiles, tuvimos tiempo de nuclearnos en la empresa automotriz en la que estábamos. Sí. Gerardo, ¿cómo fue el día específicamente? ¿Qué recuerdo más vívido tenés de ese día, de los enfrentamientos? Obviamente que, como digo, fue la coronación de un periodo, arrancamos en el 66. Sí. Necesitaron pasar 3 años de resistencia obrera popular, de la cual nos fuimos contagiando y conociendo. ¿Cómo fue ese día? Nosotros ya para ese día éramos un grupo organizado, nos habíamos organizado en agrupaciones obreras, había distintas tendencias obreras, más las tradicionales del peronismo, del radicalismo, del socialismo, comunismo, de cristianos, que era lo que había en las fábricas en ese momento. Claro. Y bueno, los reclamos ya habían excedido ya el límite de la expectativa y se había comenzado a pelear en serio. Ya había habido resistencia en distintas partes del país, etc. Y en Córdoba era una sordina donde estaba más institucionalizado el tema de los gremios independientes, de la CGT lo argentino, que se había derivado de la ruptura de la CGT central, todavía con la expectativa esperanzada en la dictadura. Esto aclarado rápidamente así porque estábamos, digamos, en un estado combativo, claro, de rechazo a medidas, claro, y exigiendo... Y organizados también. Y organizados. Organizados que íbamos desde seguir reclamando turnos rotativos a las empresas. Nuestra empresa, que de 300 había pasado a casi 600 operarios, trabajaba en 3 turnos. Claro. O sea, la productividad crecía a costa de los salarios magros y esto que venimos hablando. Entonces, Gerardo, te pido por favor que me cuentes el recuerdo más vívido de ese día específicamente.
Ese día llega después de Corrientes, después de Rosario, con los mártires conocidos, y una asamblea nuestra del día 14 de mayo, que también es previa, y que hoy no tenemos ninguna duda de que esa asamblea tuvo mucho que ver con el Cordobazo, porque fue una asamblea que digamos, fue el límite cuando la dictadura nos saca el sábado inglés. Éramos una de las provincias que teníamos el sábado inglés. A metalúrgicos y a mecánicos nos saca el sábado inglés. Que era una diferencia de 4 horas que nos permitía el día sábado sí trabajarlo y que te pagaran doble, hora extra. Claro. Pero, imagínate que estamos hablando de una masa de 10.000 solamente en Kaiser, en total unos 20.000 obreros afectados. Y viene el reclamo y no saben dar respuesta ni la dirigencia sindical local conducida por el Pido Torres, ni la nacional conducida por Klosterman, que en definitiva ellos habían arreglado ese tema. Entonces, todo eso es lo que se coincide en un punto de resistencia, de lucha, y se convoca por fin, después de mucho tiempo y mucho hostigamiento a la comisión directiva, a nuestro gremio y de pelea en la calle, etcétera, una gran asamblea que se hace en un estadio cubierto, el único por el tiempo en Córdoba, en el pleno centro. Y que bueno, ahí no tuvimos respuestas y obviamente estamos hablando de un momento en que todavía estaba todo prohibido. Claro. No había sido avalada esa asamblea por nadie, prohibida, quiero decir esto, con toda la policía rodeando ese local, con todo lo que tenían en ese momento, y por lo tanto no tuvieron mejor idea que querer empezar a reprimir la asamblea. Y ahí empezó todo. Ahí creo que fue el comienzo, en esa asamblea, porque esa asamblea, esa pelea que fue media tarde, que duró hasta las 9, 10 de la noche, fueron las primeras barricadas, los primeros coches incendiados, colectivos, muchos heridos, muchos presos, etc. Y entonces va a venir esos 15 días, esas 2 semanas, en que ese estado de ánimo había dado una vuelta de espiral en ascenso y en general la idea era había que hacer algo. Esto no puede ser, se tiene que acabar. Esto es bueno tenerlo presente porque de eso dependió todo, de ese estado de ánimo de, como decimos en algunas de las conclusiones posteriores, hay momentos en que esos sectores a masa obrera, con su conducción o sin su conducción, aún a criterios, se pone de acuerdo mínimamente para salir a pelear. Y se prepara para pelear, sabiendo lo que teníamos al frente. Claro. Que era una dictadura, digo. Por ahí... Además, que usaba todos los recursos de una dictadura, que había aceitado su sistema represivo, habían incorporado tanquetas, caballería, infantería, y tiraban a matar. O sea, una cosa eran las gaseadas, las cocinas estudiantiles, y otra cosa ya era esto. Esto es, digamos, lo que nos hace a nosotros ponernos a la cabeza de esa organización, de esos sectores, nos llevaban puesto un estado deliberativo y de asambleas permanentes, contagioso, porque iba y venía de una fábrica a otra, pedíamos reuniones de cuerpo delegado que finalmente, empujados por toda esa situación, se crean las condiciones para que nuestros cuerpos de delegados, hablar del ESMATA Córdoba es hablar de un cuerpo de delegados de alrededor de 500 representantes. Claro, de una provincia marcada por esa industria. Te tocó estar preso también, lo concreto es que, digamos, se organizó la salida a través de esas direcciones naturales de delegados y activistas de cada fábrica. Recordar que después de Corrientes y Rosario la CGT Nacional manda el paro de 48 horas
que Córdoba dividida como estaba en su dirigencia sindical, distintos sectores del peronismo, del sindicalismo peronista, los independientes conducidos por Agustín Tojo, que eran una decena de gremios, la CGT lo argentino que aportaba lo suyo, y bueno, y todos nosotros desde las fábricas, vamos a confluir en acatar esa medida, pero con un ingrediente. Obviamente los universitarios muy inquietos, una asamblea de 10.000 esperaba la resolución del Congreso de la CGT, que vuelve a reunirse la CGT Córdoba después de muchísimo tiempo. Y cuando parecía que ya estaba todo listo, que íbamos a acatar el paro de 48 horas, se levanta una voz muy sonora que dice, no, nosotros proponemos que el paro sea activo, con movilización, acto en la CGT. Claro, que no era quedarse en la casa ya, entonces, era otra cosa. Se aprueba por aclamación eso. Afuera del local de nuestra histórica CGT había 10.000 personas, delegados, activistas de todos los gremios. Se encendió la mecha. Todo el mundo a organizar la salida del 29. Estará Gerardo hoy, 13 de octubre. Ahí les he compartido el flyer por interno, chaval, si no lo tienen todavía, porque es una larga historia. Ustedes están, creo yo, teniendo apenas un anticipo del nivel de detalle de quien lo vivió en primera persona, ¿no? Y decíamos, esto genera, toda una comprensión de un proceso histórico que parece sintetizado en un estallido, pero que claramente se remonta a años y que tuvo después consecuencias en adelante. Hoy, 13 de octubre, en la Feria de la Cultura Popular y el Libro de Rawson, la recuperación clasista del ESMATA Córdoba. Acá, ahí está el flyer, en el predio La Superiora de Rawson. Esto va a ser en la tarde de hoy, lo que no dice, al 19:30 horas, ahí está, ahí, en el complejo La Superiora, 19:30. Los tiempos en televisión obviamente nos imponen la concisión, claro. De todas maneras nos damos el espacio y el tiempo de escucharte con detenimiento, porque reiteramos, este acontecimiento histórico fue una bisagra, ¿no? Referenciado para siempre, como un punto de quiebre, que como bien dice Gerardo, no fue por generación espontánea, ni mucho menos, ¿no? Ni brotó de un zapallo. Si me permites 2 minutos más, el espíritu del libro es ese, porque sin esa asamblea, sin el hecho en sí del Cordobazo, los 2 días de pelea, tampoco hubiera sido posible analizar lo que vino después. Claro. El libro justamente es sobre la recuperación clasista del ESMATA, porque nacemos los clasistas como opción independiente, pero nace un proceso que va a terminar en la recuperación de ese importante gremio por 2 veces consecutivas de la mano y la sapiencia del querido René Salamanca. Entonces, digamos que la idea es completar esto, porque muchos nos han pedido hablar de estos movimientos de recuperación sindical, de cómo fue esto de ganar en el año 72 el más importante gremio de los padres del Cordobazo, reincidir en el 74 e inclusive llegar con las posiciones tan claras como llegamos al año 76, a la dictadura que se instaló en aquel tiempo, con la posición antigolpista liderada por nuestro querido René Salamanca, nuestro partido, por supuesto. Y bueno, es una síntesis un poco de eso, claro, que en la dialéctica de los hechos históricos van encadenándose. Claro. Las luchas en la fábrica, la aparición de los sindicatos de Fiat. Bueno, los 10 años que conmovieron a Córdoba. Me quedo con eso. Esta tarde a las 19:30 en el complejo La Superiora, vayan a escucharlo a Gerardo y a imbuirse un poquito de esta historia, que es historia de Córdoba, pero de los argentinos fundamentalmente. Muchas gracias, Gerardo.